Excelente domingo para todos. Hoy tenía ganas de hablarles de cómo la nueva medicina germánica aborda lo que son dolencias del aparato digestivo. Recordemos que el aparato digestivo comienza en la cavidad bucal, con todo lo que ello representa, ¿no? Lengua, labios, carrillos, que es la parte interior de las mejillas, paladar, encías, piezas dentarias, lo que es la faringe, y luego, bueno, los distintos órganos que lo conforman, ¿no? El estómago, el páncreas, el hígado, el duodeno, la vesícula biliar, el intestino grueso, el intestino delgado, que son algunas glándulas anexas al tubo digestivo, ¿no? Se dice que el aparato digestivo es el más arcaico de los sistemas en los seres vivos, porque los primeros seres unicelulares eran muy poco más que un tubo digestivo, era una entrada y un tubo de procesamiento y una salida, todo rodeado por una célula que se mantenía viva gracias a ese simple proceso de transformación de energía. Los órganos huecos que forman parte del tubo digestivo entonces serían la boca, el esófago, el duodeno, el intestino delgado, el apéndice ciego, el colon sigmoideo, el recto y el ano. Y los órganos que llamamos compactos, que son anexos en realidad, son las glándulas salivales, las glándulas estomacales, las intestinales, el hígado y el páncreas. Estos están conectados al tubo digestivo por canales. Así tendremos los canales de las glándulas salivales, los conductos biliares, los intra- y extrahepáticos. Y recordemos que la cavidad abdominal en sí, con todos sus órganos, está recubierta por una membrana protectora, la que llamamos peritoneo. La programación de alguna reacción celular en el tubo digestivo tendrá relación en mayor o medida con la porción de bocado, lo que ingresa en mí para ser atrapado, digerido, asimilado, eliminado, ya sea de forma real o de forma virtual. Porque siempre recordamos que para el cerebro no hay distinción entre lo real y lo simbólico. Vivenciándolo de una manera digestiva. Cuanto más reciente sea el conflicto, se afectará la zona del tubo digestivo cercano a la boca. Cuanto más viejo, la dolencia estará más cerca del ano. Esto quiere decir que el conflicto avanza a través del tubo digestivo y se expresará en algún lugar de ese recorrido, cuando la solución a ese conflicto se presente. Y entonces vamos a empezar a hablar de la boca, que decíamos que no es solamente la cavidad por la cual entra el alimento, sino que es por donde sale la palabra. Hay varios elementos a tomar en cuenta: mandíbula, dientes, pasando por las mucosas, labios, encías. La mandíbula, por ejemplo, puede traer una alteración en simpaticotonía de un conflicto, haciendo una descalcificación ósea, y en vagotonía, en reparación, una recalcificación ósea, a veces absceso o a veces lesiones como un osteosarcoma, donde habrá un conflicto de desvalorización con dos posibilidades: en relación con la palabra y en relación con el bocado o bocanada. Por ejemplo, no ser escuchado en el momento en el que es muy importante lo que digo. Impedirse uno mismo expresar su propia agresividad. Mejor mastico fuerte y me callo. Me carcome los huesos lo que tengo que decir, pero es muy fuerte y mejor me callo.
Tener que decir algo que nos resulta intolerable y no poder decirlo, tener que dar una pésima noticia y dejar que la persona en cuestión se entere por otra fuente. Reprocharse el no haber tenido la expresión justa para protegerse. En ese caso se desarrolla la lesión en el lado izquierdo. O para exteriorizar mi pensamiento, lado derecho. Desvalorización al no poder atrapar mi bocado o no poder retenerlo una vez que lo atrapé. Se me escapó entre las fauces. Ya lo tenía y justo se me escapó. Ejemplo, un ejecutivo brillante que tiene un plan de inversión audaz para su empresa y cada vez que propone su plan a la dirección, no se lo debate y él no puede expresar su idea. Habrá un conflicto de desvalorización porque se le impide la palabra. La mandíbula cuando se traba es necesitar constantemente oponerse por la palabra, contradecir permanentemente. Cállate. Cuando se enferman las encías, estamos hablando de que mi palabra no tiene peso. Boca y lengua. La mucosa de la cavidad bucal responde a la capa ectodérmica, cuyo foco cerebral está en la corteza cerebral. Estamos hablando aquí de un conflicto de oralidad, por la boca o la lengua. Todo lo que concierne a la boca, por ejemplo, el gusto, el beso, lo que se hace con la boca y la lengua, todo lo que podemos decir o que nos reprochamos de haber dicho. Querer rechazar o repeler algo molesto por la boca. Todo esto en una ligera tonalidad de separación. En simpaticotonía veremos ulceración de la mucosa. En vagotonía, esa ulceración se rellena con una tumefacción y habrá un sangrado ligero. Los labios pertenecen también a la capa ectodérmica. Conflicto relacionado con la palabra y también con el beso. En un sentido amplio, se trata de una persona o situación que quería besar. El herpes labial en fase de reparación. Habla de un conflicto de beso en tonalidad de separación. No puedo besar más a quien amo. La submucosa, que es endodermo, es la capa profunda, cuyo foco está en el tronco cerebral y a la derecha. Habla de conflictos de no poder atrapar el bocado, no poder alimentarse, llevarse a la boca, cuando desearíamos mucho poder hacerlo. También lo contrario, verse obligado a meterse el bocado en la boca sin posibilidad de rechazarlo. No poder expresar lo que se quiere, largar el bocado. No poder responder a un vilipendio o a una villanía expresada por una persona referencial, es decir, a quien normalmente la gente le cree. Palabras o deseos no expresados ulceran la boca. No querer responder a una pequeña maldad o insinuación insidiosa, vivida como algo indigesto. Pequeños conflictos. En simpaticotonía podría haber un cáncer adenomatoso de la submucosa bucal de la lengua. Aftas, que al principio son indoloras porque solo tocan el endodermo, que no está inervado, pero en vagotonía intervienen las micosis, que es el muguet en la submucosa, y el dolor parece presentarse cuando la mucosa ectodérmica es destruida. Las micosis producen aliento fétido y también sangrado. Las aftas, que significan mi aptitud para hablar es restringida o impedida. Tengo muchas ganas de decir algo, pero no quiero abrir demasiado la boca y hablar más de la cuenta. Por ejemplo, dos personas que no se hablan a causa de un malentendido. Al cabo de unas semanas se encuentran cara a cara
y el entredicho se aclara. La separación se comprende y aparece el after. Cáncer de lengua es un conflicto intenso en relación con la lengua. La palabra debo proteger mi lengua, no quiero hablar. Existen muchas expresiones que utilizan la palabra lengua: cuida tu lengua, no tener pelos en la lengua, tener la lengua larga. ¿Por qué no te cortas la lengua? ¡Qué lengüita! Ejemplo, cirujano, gran conferencista, ya anciano. A los 60 años comenzó a tener la obsesión de contraer un cáncer de lengua. No quiero tener esa enfermedad, cualquier cosa antes de cáncer de lengua. Ya se trataba de una fobia irracional, puesto que sabía que había enfermedades peores, pero para él esa era una condena fatal. Se miraba constantemente la lengua para ver si había aparecido algún granito canceroso. La ley ineludible dice que la cosa es la solución al miedo a la cosa. Entonces podemos comprender de qué murió este hombre, de cáncer de lengua. Veamos, si no hay relación entre el conflicto y la enfermedad, este hombre comienza a tener una obsesión, pero nada obligaría a que tenga la enfermedad. Puede permanecer en buena salud, sin problemas. Los médicos dirán que está estresado, puesto que si se le hace una toma de sangre se encontrarán algunas perturbaciones, especialmente a nivel de los glóbulos blancos. Imaginemos que contrae una enfermedad no cancerosa, patología pulmonar, tuberculosis, asma, enfermedad del corazón, angina de pecho, arritmia, enfermedad digestiva. Pero es claro que no va a contraer ninguna de estas enfermedades. Imaginemos ahora que contrae un cáncer. Existen miles de cánceres, pero entre todos los cánceres posibles, será exclusivamente el cáncer de lengua. Notable. Si hay relación entre el conflicto y la enfermedad, la fórmula estadística que permite determinar la probabilidad de que contraiga cáncer de lengua hasta ese momento era de 1 dividido por tantos miles de enfermedades posibles. 1 dividido por tantos de miles de cánceres posibles. Imaginemos la lotería. En este caso es el que tiene el número, el que pierde. Si en la quiniela de 100 números usted tiene 99 y no tiene, digamos, solo el número 93, hay una chance en 100 de perder. Sería muy mala suerte si sale el número 93 en la primer bolilla. Pero este señor no fue a jugar al loto, sino que tiene un número solamente entre 3 millones de posibilidades o 3 millones de bolillas, cada una con el nombre de una enfermedad específica. Y supongamos que la bola 1.342.767 es la que dice cáncer de lengua. ¿Cuáles son las chances de que este hombre saque esa bolilla? 1 en 3 millones de posibilidades, de ningún modo. Las chances son 1 a 1. Indefectiblemente extraerá la bolilla cáncer de lengua porque no hay ningún azar. Él está programado para el cáncer de lengua. Contrajo la enfermedad por la cual se programó por medio de la autosugestión forzada. La biología, como decía Epstein, respecto a Dios, no juega a los dados. Este ejemplo entierra totalmente la simple idea de que todo se maneja en base a estadísticas. Y esto es falso. La glositis es la inflamación de la lengua que se resquebraja y se escama, y a veces hasta cortarse en dos en la punta con ausencia de saliva. Es no querer más ese contacto sobre mi lengua. La glositis areata glositis areata exfoliativa, que también comúnmente se la llama lengua geográfica. Es un conflicto de separación respecto a lo que me gustaría expresar pero no puedo, más un conflicto de contacto impuesto con una palabra que no querría decir.
Ejemplo, un cantante lírico que para ganarse la vida debe cantar comedia musical burlesca. Dice palabras que no querría decir y no las que les gustaría. Un político que se enfrenta a lo que su conciencia debería hacer decir y lo que su partido le obliga a decir y que él no querría tener que decir. Macroglosia, que es una lengua anormalmente grande, es solución del conflicto no dije lo que mi palabra o mi idioma debe prevalecer o hacerse notar. Las papilas gustativas hipertrofiadas, que generalmente son las úlceras en la punta de la lengua, significan que es para probar mejor y también nos habla de una memoria de veneno en la genealogía. Bueno, con esto vimos a grandes rasgos los conflictos y las patologías de lo que son los órganos que conforman el tubo digestivo. Después iremos en detalle sobre lo que significan la descodificación dentaria, que es muy interesante también.